Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que me escuchan. Les pido perdón de antemano porque les estoy hablando desde el pequeño despacho que tengo en mi casa y mis hijos están todavía despiertos por aquí. Ya es de noche, pero todavía es temprano, así que a lo mejor yo espero que no haya ningún problema, pero por si acaso lo advierto. Y muchas gracias por la presentación, don Ricardo. La verdad es que cuando uno dice su especialidad, yo especialista no soy en nada, ¿no? Yo tuve la inmensa fortuna de estudiar en el Ateneo con grandes profesores, entre ellos el padre Alain Contat. He tenido también la oportunidad de tener como profesor más o menos a don Eduardo Formenta aquí en España. He tenido mucha suerte. He tenido también a Jason Mitchell de profesor. Vamos, me siento un afortunado por haber tenido todos estos grandes maestros que me inculcaron el amor a la metafísica, que es realmente lo que a mí siempre me ha gustado más. Em, de hecho, la tesis que hice en teología, pues es una tesis que dentro de que dentro de que es de teología, también es una tesis que desde la teología se acerca bastante a la metafísica. Y, y la cuestión de la analogía, pues es una cuestión que de una manera más o menos fortuita ha ido apareciendo a lo largo de mi íter académico y es una cuestión que me interesa mucho porque es una cuestión que Cornelio Fabro identifica claramente como algo como la semántica de la participación, como la semántica del ser, y sin embargo parece que hay una gran tensión a lo largo de la historia, sobre todo en distintas interpretaciones del tomismo, por llevar la cuestión de la lógica al terreno, la cuestión de la analogía, perdón, al terreno de la lógica o al terreno más de la metafísica. Y esto es en el fondo yo creo que el problema principal de cómo nosotros comprendemos la analogía del ser. Bueno, saben ustedes que la obra a la que hay que acudir para leer sobre estas cuestiones, pues es el libro de Causalidad y Participación de Cornelio Fabro, sin ninguna duda. Y esta obra de Fabro, Causalidad y Participación, tiene tres grandes partes y luego tiene una conclusión que también es espectacular. Pero estas tres grandes partes son, la primera es la formación del ser, la segunda es la causalidad del ser y la tercera es la dialéctica de la causalidad. Y en esta tercera parte, que es como la parte culminante del proceso en el que Fabro está tratando de demostrar eh, su tesis o está tratando de cerrar, de terminar de completar su tesis, es precisamente donde habla de la analogía, lo cual tiene todo el sentido, ¿no? Para poder hablar de la analogía del ser se presuponen muchas cosas y de hecho cuando uno se pone a leer esta última parte y los capítulos de esta última parte que tienen que ver con la analogía, uno enseguida se da cuenta de que Fabro ya da por demostradas o por mostradas muchas cuestiones muy importantes, ¿no? En esta tercera parte que se divide en tres secciones. La primera habla de causalidad, participación y analogía, en la segunda habla de la problemática de la participación y en la tercera habla precisamente de estas escuelas de tomismo. Lo titula La ofuscación del S en la escuela tomista, pero vamos, en el fondo habla de esta especie de deriva que ha sufrido el tomismo a lo largo de los siglos, sobre todo eh, en la parte de lo que llamamos la escolástica barroca con Juan de Santo Tomás, con Cayetano, con todos estos grandes tomistas que fueron poco a poco perdiendo o incluso invirtiendo algunas de estas cuestiones fundamentales del tomismo. Y en el siglo XX pues tenemos otros grandísimos tomistas que han seguido un poco esta misma tendencia, ¿no? Como Garrigou Lagrange y Penidot y demás, ¿no? Que de hecho Fabro los cita explícitamente en su obra. Entonces, para poder hablar de la analogía del ser, y esto es muy interesante, el mismo Fabro lo dice, hay que comprender que la metafísica de Tomás de Aquino tiene mucho que ver, esto es algo absolutamente capital, con el cómo se da la causalidad divina, cómo se da la presencia de Dios en la realidad de las cosas. A mí una de las cosas que me ha parecido siempre increíble de el pequeño librito que tiene Chesterton sobre Santo Tomás es la claridad con la que descubrió esto, a pesar de no tener prácticamente formación filosófica.
prácticamente ninguna formación en Thomas de Aquino, Chesterton, sin embargo, lo captó inmediatamente, ¿no? Que la clave, la cuestión clave estaba en el tema de la causa, ¿no? De la creación, de la creación del ser y de la relación entre Dios y la realidad. Y esta relación, dice Fabro, de causalidad divina y de presencia divina, se da en dos momentos. eh, Fabro utiliza con mucha frecuencia esta especie de dialéctica, ¿no? Entre el momento estático y el momento dinámico, el momento horizontal y el momento vertical. Bueno, pues el momento estático, o lo que él entiende como el momento estático de la causalidad divina, es precisamente la creación y la conservación, el acto de la creación y de la conservación como tales, ¿no? Que es estático en el sentido de que se entiende de esta manera, ¿no? Como un momento, de alguna forma, se puede definir metafísicamente y que de alguna manera queda resuelto en sí mismo. Y en cambio, hay otra dimensión en la causalidad divina, que es la dimensión dinámico-perfectiva, ¿no? Que es la que muchas veces se nos pasa un poco desapercibida, que es la que tiene que ver con la operación divina, con la moción divina en la intimidad de los entes, ¿no? Y digo en la intimidad de los entes porque obviamente la relación que hay entre los entes y Dios siempre es la relación que hay entre un efecto eh, y la causa de ese efecto, si entendemos lo que significa la causación del ser, ¿no? Pero, pero por esto mismo no se trata de cualquier causa y de cualquier efecto, de cualquier relación causal, ¿no? Hay una presencia de, de Dios en las cosas, precisamente por su ser participado, que le otorga a Dios una presencia en la intimidad de las cosas que tiene mucho que ver con el propio dinamismo ontológico de la realidad de las cosas, ¿no? Y esto hace que, por un lado, la criatura tenga su eficacia, por supuesto que sí, ¿no? Y yo creo que esto Fabro lo expresa, lo desarrolla muchísimo cuando habla de toda la parte de la causalidad predicamental, ¿no? Que corresponde a la criatura. Y por supuesto que la criatura es perfectamente eficaz para poder cumplir sus propias operaciones, precisamente porque posee este ser participado. Em, pero también Dios, eh, de alguna manera, es eficaz, pues eficaz de una manera incluso primera y primordial, como causa primera en el sentido constitutivo trascendental, ¿no? En lo que se refiere a las criaturas o a las realidades creadas, esta causalidad es de orden predicamental, tiene que ver con la sustancia y cómo la sustancia se relaciona con sus accidentes, por decirlo así. Y en cambio, la causa primera, Dios, como causa primera trascendental, tiene que ver con cómo se despliega la emergencia de ese acto de ser en todas las distintas formalidades que constituyen el ente sustancial. Y por lo tanto podemos decir que gracias a esta causalidad trascendental, dinámico-perfectiva, Dios, el ese per se subsistens, actúa en el ente antes, durante y después de la causalidad predicamental, ¿no? Es decir, que la causalidad trascendental supera, abraza, ¿no? Según esta expresión de Karl Jaspers, abraza la totalidad categorial del ente. Em, Bien, no voy a profundizar demasiado, pero esta premisa es importantísima para poder entender bien la cuestión de la analogía. Bien, ¿y qué es la analogía, no? Bueno, pues la definición así más clásica de analogía en latín, ¿no? Quorum nomen común est, ratio vera per nomen significata, simpliciter diversa, secundum quid eadem, ¿no? Es aquellas cosas que comparten el nombre, que tienen el nombre común, que se dicen simpliciter diversa, es decir, que principalmente tienen un contenido distinto, pero secundum quid eadem, es decir, tienen secundum quid algo en lo cual se establece la comunidad y que es precisamente el motivo por el cual se le pone comparten un nombre. Y esto hay que entenderlo bien, la analogía tiene que ver con la semántica. Y, y el lenguaje humano es fruto del esfuerzo por tratar de comprender y de dar cuenta de la realidad, ¿no? En ese sentido, el lenguaje busca expresar el contenido de las cosas.
Un contenido de las cosas que obviamente para poder ser expresado, primero necesita ser comprendido. Pero aquí hay una cosa importante y es que la inteligencia humana no dicta las normas del conocimiento de las cosas, ¿no? La inteligencia humana puede observar, puede catalogar, puede analizar la realidad, pero no puede limitarla, no puede definirla, ¿no? Y por lo tanto, el lenguaje tampoco tiene ese tipo de, esa capacidad para expresar absolutamente toda la riqueza que está en la realidad misma de las cosas. Y esto nos da una pista que es fundamental dentro del realismo tomista, en el tomismo intensivo. En realidad yo diría que prácticamente en todas las formas de tomismo, ¿no? Y es que la realidad siempre se impone, la fuerza de la realidad siempre se impone. Hay una prioridad y hay una primacía ontológica o metafísica, mejor dicho, sobre la lógica o sobre la lingüística. Entonces, el lenguaje humano trata de referirse a la realidad de las cosas de la manera más precisa posible, ¿no? Tratamos de intentar expresar los contenidos que hemos conocido de la realidad de la manera más rigurosa posible. Pero aquí hay una tensión, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado, este rigor y esta precisión busca eh, definir y definir en el sentido más literal de la palabra, ¿no? Establecer límites para poder encontrar los significados de las cosas y para poder distinguir unas cosas de otras. Pero a la vez, mm, nuestra mente y el lenguaje, ¿no? Casi casi de una manera eh, correspondiente, está completamente abierto a la posibilidad y a la riqueza insondable de la realidad que nos rodea. Y por lo tanto, el lenguaje no, obviamente, no tiene un origen natural, ¿no? Esto lo deja Platón resuelto en el Crátilo, pero, pero tampoco tiene tampoco tiene un fin en el sentido de que nunca podremos adquirir un lenguaje para designar de una manera perfecta la realidad de las cosas, ¿no? Y claro, y eso da pie a que en el ámbito de la semántica se den muchas posibilidades muy interesantes. Y en lo que se refiere a la relación entre términos y significados y pluralidad de significados, hay como tres grandes posibilidades, ¿no? Em, la primera gran posibilidad, pues, es la univocidad. La univocidad es cuando tenemos un nombre para designar a muchas cosas, las cuales designa de una manera que es idéntica, ¿no? Dice Tomás de Fabro y Tomás de Aquino y Aristóteles que esto se ve muy claramente, por ejemplo, en los géneros y las especies de cosas, ¿no? Todos la animalidad dicha de todos los animales se refiere exactamente a lo mismo, ¿no? O a las especies en relación con un individuo, ¿no? Un perro es igual de perro que cualquier otro perro, ¿no? Hay una predicación unívoca. Lo que significa la palabra perro referida a mi perro, referida al perro del vecino, es exactamente lo mismo. ¿No? No hay una variación del significado y por lo tanto la palabra perro referida a los individuos, ¿no? que conforman la raza canina sería una predicación unívoca. Claro, uno diría, bueno, pero es que en el lenguaje también llamamos perros a la gente, yo qué sé, ¿no? Este es un perro, pues eso ya sería una especie de analogía, pero bueno, no nos vamos a meter por ahí. Y luego, en cambio, pues hay otros términos con los cuales nos referimos a la realidad de una forma equívoca, ¿no? Y es muy interesante porque Cornelio Fabro, por ejemplo, en este libro habla de Vergine, en participación y causalidad, habla de Vergine, que se refiere obviamente a la mujer virgen, pero también se refiere a la constelación de la Virgen, ¿no? A Virgo. Y uno dice, bueno, en español no lo llamamos Virgen, la llamamos Virgo, y por lo tanto eso ya no sería una equivocidad, ¿no? Esto para que vean ustedes que las lenguas son también se rigen por la convencionalidad en este sentido. Pero luego él habla de otro ejemplo en el que claramente en el italiano y el español no tienen nada que ver, ¿no? Él habla de la palabra gallo para referirse al animal, al gallo, pero también para referirse al galo de la Galia, ¿no? A los antiguos pueblos germanos que vivían en la Galia. Em, claro, en español eso no funciona porque en español no, la palabra galo pues puede a lo mejor ser conveniente para hablar de los galos, pero no puede ser conveniente para hablar del gallo. Haya habido un cambio. En cambio, en español tenemos otro ejemplo muy claro, que es la palabra banco, ¿no? El banco es, pues eso, la institución que trafica con nuestros ahorros.
Y banco es también pues, el asiento que podemos encontrar en un parque para podernos sentar. Claro, en este sentido la palabra banco significa cosas muy distintas. ¿Bien? Eh, y no hay absolutamente ningún motivo, no hay ninguna ratio que establezca una comunidad entre ambos significados. Para Cornelio Fabro, esto tiene que ver con una artificiosidad propia del lenguaje, ¿no? El lenguaje como fenómeno cultural, pues también se presta a este tipo de manipulaciones que hace que se cometan este tipo de errores. De todas formas, la tendencia de las lenguas, y esto es cierto, se ha estudiado, es a ir poco a poco generando palabras con significados únicos, ¿no? Hay una especie de tensión también ahí, es muy interesante, entre la historia de las lenguas que tienden a buscar palabras únicas para significados únicos y luego la tendencia de las culturas, sobre todo de las culturas, vamos a decir así, más populares, la lengua popular, para utilizar una misma palabra para referirse a muchas cosas de una manera equívoca. Bien, entonces la analogía está entre medias, ¿no? La analogía está entre medias, la analogía está entre la univocidad y la equivocidad en este sentido. Em, claro, si nosotros nos ponemos a preguntar, como hace Tomás de Aquino y como hace Aristóteles y como hace Fabro, cuál es la forma de predicación más conveniente para el ser o para el ente, nos daremos cuenta que el ser y el ente no puede predicarse de manera unívoca y tampoco puede predicarse de manera equívoca, ¿no? De manera equívoca es claro que no se puede predicar. Em, ¿Por qué? Porque el ser, incluso refiriéndose a modalidades de ser muy distintas entre sí, siempre se refiere a algo en común, ¿no? Al hecho de tener un acto propio, de alguna manera, ¿no? Sí que ha habido intentonas, ¿no? Por ejemplo, tenemos a nuestro buen amigo Duns Scoto, que intentó hacer una especie de ente unívoco. Em, Algunos sostienen que también San Buenaventura tenía una especie de significado unívoco del ente. Esto no me parece que esté tan claro, pero bueno, sí que ha habido filósofos que han intentado hacer esta univocidad, ¿no? Entonces, lo que propone Tomás de Aquino, que me parece la solución interesante, es investigar la posibilidad de la predicabilidad analógica del ser. Esto significa salvaguardar la unidad de una manera lo suficientemente satisfactoria como para poder hacer una ciencia metafísica, que esta es la gran preocupación de Aristóteles, utilizar la analogía para poder garantizar la unidad del objeto de la metafísica, y a la vez que este ser sea capaz de manifestar la pluralidad y la riqueza inmensa y de diversidad prácticamente infinita eh, de los distintos modos de ser, ¿no? Y en este sentido, se puede ver o se puede apreciar quizá que Tomás de Aquino vuelve a ser capaz de realizar una especie de dialéctica entre la propuesta de Platón y la propuesta de Aristóteles. Dialéctica no en el sentido hegeliano, sino en el sentido de confrontar y poner en diálogo dos posturas aparentemente distintas para poder generar una síntesis propia, ¿no? Que se enriquece de las dos propuestas anteriores. Todos conocemos seguramente la teoría de las ideas de Platón, conocemos también la, la metafísica de Aristóteles. Podemos decir de manera muy resumida que el gran problema de Platón tiene que ver con el tratar de casar la unidad que se encuentran en las ideas subsistentes en el hiperuranos con la pluralidad de las cosas que existen en el mundo sensible. Y él en este sentido ofrece una solución, yo iba a decir que es ambigua, no es realmente ambigua. Algunos intérpretes de Platón dicen que es unívoca, otros que es equívoca. Yo digo que es a la vez unívoca y equívoca, ¿no? En el sentido de que es unívoca en lo que se refiere al contenido de las ideas. Es decir, hay una univocidad en lo que significa en la idea de ser humano y lo que es la realidad del ser humano como cosa sensible o como ente sensible. En lo que se refiere al contenido hay univocidad, no hay capacidad de variación, precisamente porque la idea es un modelo que se impone sobre la realidad sensible y por lo tanto no hay realmente capacidad de una gran diversidad en lo que se refiere al contenido, ¿no? Del ejemplar o de la idea modelo. Pero hay una equivocidad en la forma de darse y hay una equivocidad absolutamente radical y aquí es donde va a incidir en su crítica Aristóteles, ¿no?
porque el modo de ser característico de la idea separada es un modo de ser radicalmente distinto del modo de ser de la cosa sensible, ¿no? Y el mismo Platón insiste en esto, ¿no? Em, pero de Platón sí que podemos quedarnos, y es lo que hace también Tomás de Aquino, con el concepto de participación vertical, ¿no? Con el concepto de methexis. Porque estos dos contenidos estas dos predicaciones, la que se hace de la idea y la que se hace de objeto sensible, no están desconectadas entre sí, sino que una participa de la otra, ¿no? Y es una participación que no se reduce a ser una participación pura de orden lógico, sino que también tiene un contenido ontológico, ¿no? La realidad verdaderamente depende de los modelos de ideas en el hiperuranos, ¿no? Es una participación además de tipo descendente y por lo tanto vertical, y que tiene que ver con la conformación de la realidad. Todo esto para Tomás de Aquino es tremendamente atractivo y tremendamente fecundo para su propia doctrina de la participación y para su propia doctrina, por lo tanto, de la analogía. Y luego tenemos a Aristóteles. Me parece muy interesante que Cornelio Fabro, en su libro de Causalidad de Participación, enumera 5 grandes contribuciones de Aristóteles a Tomás de Aquino, ¿no? Podría dar a entender que Aristóteles contribuye más a la noción de analogía que Platón, y en cierto sentido es verdad. Platón propiamente no habla de analogía, es Aristóteles el que el primero que habla de analogía para referirse al ente, pero, pero yo creo que hay que también tener en cuenta el peso que tiene cada una de las aportaciones, ¿no? El peso de Platón a mí me parece absolutamente determinante, ¿no? El peso de las aportaciones de Aristóteles también es muy importante, pero no sé yo si lo suficiente como para hacer de contrapeso a la participación vertical de Platón. La solución que aporta Aristóteles, un poco en contra de su maestro, es a resolver la naturaleza de las cosas o la forma de las cosas en las cosas mismas, ¿no? Rompe con la necesidad de contar con una instancia separada, con el hiperuranos de las ideas separadas, y dice, no, no, las formas están subsistentes en la naturaleza misma de las cosas, y nosotros cuando conocemos la realidad, pues abstraemos esa forma y creamos un concepto universal, pero eso ya es cosa nuestra, ¿no? Esos conceptos universales no existen fuera de nuestra mente, ¿no? Em, y entonces, en el fondo, si lo pensamos así, en lo que se refiere a los modos de ser de las cosas, Aristóteles en el fondo defiende una univocidad en la predicación. Por ejemplo, en la predicación em, en la predicación de los modos de ser, ¿no? Más bien, en la predicación de los contenidos del ser, diría yo, ¿no? En la predicación de los contenidos del ser, yo creo que en el fondo hay una univocidad, ¿no? No hay una gran diversidad. La diversidad se establece en los distintos modos de ser, porque, y yo creo que esta es eh, la gran aportación, la gran primera aportación de, de Aristóteles, eh, es que, pues que el ser se dice de muchas maneras, ¿no? Como dice en su libro Gamma, de la metafísica, en el libro Gamma 2 cuando dice el famoso Toon Polakos Legetai, eh, el ser, los modos de ser son distintos, ¿no? Pensemos que en la metafísica Aristóteles, esto lo repito, está intentando en los primeros libros justificar su objeto, cuál es el objeto de estudio de la metafísica y qué es lo que da unidad a este objeto. Em, Y él necesita de un orden semántico que sea capaz de dar cuenta de la unidad de este objeto para la consideración de la metafísica como ciencia. Y entonces él deduce 4 grandes significados, ¿no? La deducción de los 4 grandes significados del ser que aparece en Delta 7 no es arbitraria, responde a la estructura misma del, de la, del juicio, ¿no? A la relación que hay entre sujeto y predicado por medio de una cópula. Esto le sirve a Aristóteles para deducir los 4 grandes significados de ente, pero los 4 grandes significados de ente realmente
se refieren a dos sentidos, por decirlo así, que son muy distintos, ¿no? Es el de la sustancia y el de los accidentes, ¿no? La sustancia, que es un ser que existe por sí mismo, y el de los accidentes, que es un ser que existe en la sustancia. Y de hecho, Aristóteles va inmediatamente a traducir esta analogía, haciendo una especie de ejercicio de descarte de distintos significados, va a deducir que están de los distintos significados que él presenta, ¿no? El de la sustancia y los predicamentos, los predicables, el acto en relación con la potencia y la verdad, lo verdadero y lo falso. Él va a descartar los predicables que no pueden ser objeto de ciencia y el ser como verdadero y falso, porque dice que hay otra ciencia que se dedica al estudio de esta cuestión, que será el órgano. Y él termina quedándose con el significado fuerte de ente como sustancia en acto, ¿no? El famoso toti enei nai, que es como la síntesis de esta exposición de la analogía, de una primera analogía del ente. Es decir, que en definitiva para Aristóteles lo que cuenta es la sustancia, que es lo que tiene el ser por sí mismo, en relación con los accidentes, que es lo que tiene el ser en otro. Mi profesor y maestro, el padre Alain Contat, decía, además, como una curiosidad, que a él le daba la impresión que estos grandes cuatro significados analógicos del ente que Tomás de Aquino enumera en Delta 7 son en el fondo las cuatro grandes posibilidades de la metafísica, ¿no? Que el ente se predique como sustancia, ¿no? Y dirá, el padre Conta diría que aquí se suscribirían todas esas metafísicas esencialistas que ha habido a lo largo de la historia, que el ente se predique como predicable, y ahí tenemos pues todas estas metafísicas, entre comillas, ¿no? De las distintas filosofías de la sospecha, ¿no? Que en vez de buscar un significado fuerte de ente o de ser, se refugian en un significado absolutamente contingente, en un valor absolutamente contingente, ¿no? Luego estarían las metafísicas críticas o las metafísicas del conocimiento, el criticismo, el racionalismo, los idealismos. Y por último estarían las metafísicas del acto, ¿no? Las metafísicas del ser como acto. En este sentido sería principalmente el tomismo. En, en cualquier caso, aquí tenemos el primer ejercicio de originalidad aristotélica en relación con la analogía, ¿no? Para él, además, la analogía que se establece, y si atendemos al ejemplo que él siempre pone de los médicos y de la salud y demás, la analogía es claramente una analogía de atribución intrínseca, es decir, no es una analogía en la que se refieren muchos significados posibles a uno principal, que es el que da sentido a todos los otros, ¿no? Y es intrínseca porque tiene que ver con el modo de ser de las cosas. Y por lo tanto tenemos tres significados secundarios y tenemos un significado primario. Más bien, tenemos un significado fuerte y dos significados o tres significados secundarios. Y entonces esta sustancia en acto la que se convierte en la garantía de la unidad de la metafísica en relación con la multiplicidad inmensa de posibles diferentes predicaciones, ¿no? Es decir, se trata de una unidad dentro de que engloba una mayor diversidad. Tomás de Aquino va más allá. Tomás de Aquino llega a intensificar este análisis, ¿no? Dice, él va a definir el ente eh, no como el to de ti, que es lo que haría Aristóteles, sino lo define como el id quod in se habet esse, ¿no? Eh, Si licet substantia, esto lo dice Aristóteles lo dice Tomás de Aquino, perdón, en su comentario al libro cuarto de la metafísica. Es decir, y aquí es donde Tomás de Aquino hila muy fino, ¿no? Ens simpliciter id quod in se habet esse, ¿no? Introduce en el orden predicamental, en la definición de ente, el ese como algo que se posee, como algo que se tiene, es decir, como algo de lo que se participa. Y ahí Tomás de Aquino introduce la posibilidad de la convergencia de la causalidad intensiva vertical en la constitución predicamental del ente. Y además hace referencia a los dos coprincipios
que conforman el ente, ¿no? Que es el coprincipio de la esencia y el coprincipio del acto de ser, ¿no? El id quod haría referencia al principio esencial, al toti, y el habet esse haría referencia al principio del acto de ser, ¿no? Al principio existencial, al principio que le da el valor de ontológico que hace que se sostenga todo el ente, también la misma esencia. Bien, otra aportación que da Aristóteles a la doctrina de la analogía de Tomás de Aquino. Em, Pues precisamente el modo en el que los analogados secundarios dependen de los analogados primeros o primarios, ¿no? Es decir, no hay una identidad. Si hubiera una identidad, obviamente estaríamos hablando de una predicabilidad unívoca, sino que se trata de una predicación del ser, y esto es muy interesante, secundum prius et posterius, ¿vale? Entonces, aquí hay que entender una cosa que desde mi punto de vista Aristóteles hace magistralmente bien, que es tener esta intuición en la que luego Tomás de Aquino va a profundizar mucho, de dividir en el plano, incluso en el plano ontológico, de dividir dos dimensiones, una dimensión estática y una dimensión dinámica. Una dimensión estática que tiene que ver con la constitución meramente estática del ente, que sería el hilemorfismo, la materia y la forma, y luego una constitución dinámica que tendría que ver en el desplegarse de la sustancia en sus facultades operativas, en la constitución del ser del ente. Pero esta constitución del ser del ente se ancla precisamente en la constitución formal del ente, es decir, la forma sustancial del ente es lo que permite que este ente tenga la energía suficiente, la capacidad suficiente para poder operar, ¿no? El hecho de que algo tenga una propia naturaleza es lo que le permite operar según esa propia naturaleza, ¿no? Em, Bien, no sé, me estoy saltando algunas cosas porque se me está yendo el tiempo y no estoy avanzando. Bien, esto es también importante, ¿no? Entonces, así como Platón parecía necesitar de esta especie de participación vertical para poder explicar y justificar debidamente la relación entre las cosas y sus actos, Aristóteles es capaz de simplificar ese esquema en torno a la principalía de la sustancia. Entonces, hay una desplegarse de la analogía, pero es un desplegarse de una analogía en un orden metafísico, no solamente lógico, que tiene que ver con un orden, ¿no? Secundum prius et posterius, según el antes y el después. El ser se predica antes de la sustancia y por lo tanto se predica también de los accidentes. Y se predica de los accidentes en tanto en cuanto existe una sustancia en los cuales estos accidentes pueden inherir. Y por lo tanto estos accidentes se dicen ser en tanto en cuanto son en una sustancia. Bien. Luego tenemos la otra gran aportación, la doctrina del acto y de la potencia, que es una aportación interesantísima para poder aclarar el funcionamiento de los principios intrínsecos del ente, ¿no? La relación entre materia y forma, la relación incluso misma entre la sustancia y los accidentes, ¿no? Que se rigen según esta estructura de acto y de potencia. Em, y sobre todo introduce el elemento de la actualidad, ¿no? Em, y aquí hace Aristóteles una cosa muy interesante, que es el reducir todos los posibles significados de potencia y todos los posibles significados de acto. Y dice que todos los distintos significados de potencia en un ente tienen que ver con la potencia primera, que es la potencia activa, ¿no? Que es la que hace que ese ente pueda ser capaz de transformar una cosa en otra, ¿no? Es la que hace que se pueda operar, que se pueda actuar, ¿no? Es como si, y en esto yo creo que se entiende muy bien cómo funciona la causalidad final en Aristóteles, ¿no? Como toda la metafísica aristotélica tiene mucho de teleológico. Es la operación como culminación del proceso constitutivo del ente lo que de alguna forma se convierte en la potencia por antonomasia. Todas las demás potencias están ordenadas a esa potencia, que es la que permite que la naturaleza se despliegue metafísicamente, ¿no? Por los actos que le convienen a esa propia naturaleza, ¿no? Por eso para Aristóteles, y esto se entiende según esta lógica, el acto más perfecto no es el acto de ser, es el acto del pensamiento, ¿no? Que es el acto cumbre de la humanidad, es el acto incluso en el que comparte una cierta, iba a decir que converge, no convergen y tampoco hay comunión, porque en Aristóteles no hay comunión, pero vamos, que sí hay una cierta coincidencia con el acto propio de Dios.
¿no? Que es el del el noesis noesios. Pero vamos, el pensamiento como la operación típica de la naturaleza humana que define a la misma naturaleza humana y que es por lo tanto la potencia activa primera, que es la potencia de todas las potencias, ¿no? Pues algo similar hace con todos los actos, ¿no? Todos los actos, si todas las potencias de alguna manera culminan y se explican en la potencia primera, todos los actos culminan y se explican en el acto operativo. ¿Qué es lo que pasa? Que esto hace que la metafísica de Aristóteles sea una ontología en el sentido de que se queda encerrado en la consideración de lo óntico. No hay la posibilidad de una resolución en el ser, no hay una posibilidad de ir más allá, ¿no? Y por lo tanto la analogía del acto y la analogía de la potencia quedan reducidas a esa estructura del ente sustancial. Bien, y por lo tanto también no hay cabida para una analogía verdaderamente trascendente del ser como trascendental, es decir, como del ser en cuanto que abarca todos los posibles significados categoriales del ente, ni tampoco se da la posibilidad de que haya una relación significativa a un nivel metafísico entre Dios y los hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque cada ente es de alguna manera algo que está completamente cerrado en su propia entidad. Y la naturaleza de Dios, como Nesis Noesios, no tiene la capacidad ni de crear ni de relacionarse según una relación de amor, ¿no? Y por lo tanto como una verdadera causa final, una verdadera causa final como amor, ¿no? Bien, y luego, por último, la aportación también interesantísima de que el ente no puede ser un género y por lo tanto el ente no se puede predicar de manera unívoca. Esto es un temazo, tanto en el libro beta de la metafísica, que es donde yo creo que lo introduce por primera vez Aristóteles, como en otros muchos pasajes donde Tomás de Aquino profundiza en esto, ¿no? En el artículo primero de la cuestión uno del De Veritate, por ejemplo, en el artículo primero de la cuestión 21 también creo que lo repite, el ente no puede ser un género. ¿Por qué? Pues por un motivo muy sencillo, y es que la relación entre los géneros y las especies siempre añaden algo que no está presente en el género, ¿no? La racionalidad añade algo que no está presente en la animalidad, ¿no? Es decir, en el género hay una especie de potencial indiferenciado de significado que de alguna forma se actualiza por medio de una especie. ¿Qué es lo que pasa? Que en el ser no se puede decir nada que no esté ya, que no sea ya parte del ser, que no esté ya en el ser, ¿no? Que es algo que no sucede con el resto de los géneros. Y por lo tanto, el ser no se puede comportar como un género y por lo tanto el ser no se puede predicar de manera unívoca como un género, ¿no? Y ya sabes, conocemos la explicación que hace Tomás de Aquino del De Veritate de cómo se pueden añadir predicados eh, al ser, ¿no? Como modus specialis o como modus generalis, que serían las propiedades del ser, ¿no? En cualquier caso, esto nos permite llegar a la conclusión, no tanto a Aristóteles, pero sí a nosotros, a Tomás de Aquino, sin duda, de que el ser trasciende los géneros y las especies, ¿no? Y hay una cosa aquí también muy interesante. Nosotros, para poder hablar de definición, para poder hablar de la definición es en el fondo lo que describe la naturaleza de una cosa, hablamos de género y diferencia específica, no hablamos de género y especie, hablamos propiamente de género y diferencia específica, y esto es muy interesante, porque desde el punto de vista puramente lógico, ¿no? Porque la diferencia, de hecho, no participa en el género, ¿no? La diferencia es como la actuación de una potencialidad que actúa sobre la indeterminación propia del género. No sé si me estoy explicando bien. Pero vamos, el género animal, por ejemplo, es un género en sí mismo absolutamente determinado y lo que hace la diferencia específica es precisamente generar una división dentro de ese género que permite definir una realidad distinguiéndola de las demás que forman parte de ese mismo género. Pero la diferencia como tal consiste en la división, no consiste en una participación propia del género. Y sin embargo, con el ser es distinto. Con el ser, todos los tipos de ser o todos los modos de ser forman parte del ser, ¿no? Del mismo modo en que la especie sí que es verdad que participa del género, por otro lado, ¿no? Bien, tampoco voy a profundizar mucho más aquí, pero si no, se me está yendo ya el tiempo y siempre me pasa lo mismo, nunca me da tiempo a terminar bien las cosas. Bueno, entonces, estas son las grandes contribuciones tanto de Platón como de Aristóteles a la doctrina de la analogía del ser de Tomás de Aquino. Y Tomás de Aquino lo que hace es recibe toda esta
todas estas contribuciones y hace una propia dialéctica o una especie de síntesis, ¿no? Mejor dicho, de esta riqueza. Y, y esto es importante ver. El problema el problema que descubre Tomás de Aquino en todas estas explicaciones del ser, todas las posibilidades metafísicas anteriores, es que una metafísica que no sea creacionista, es decir, que no cree el ser a partir de la nada, necesariamente reduce el ser a un elemento puramente funcional. Él se convierte en una especie de herramienta dentro del sistema, una herramienta que permite crear orden, que permite, pues eso, ordenar epistemológicamente la disciplina, lo que sea, pero no tiene un valor real propio, ¿no? Y esto sucede incluso con Hegel. Si lo pensamos, Hegel, la metafísica de Hegel o la propuesta idealista de Hegel no parte del ser, digo, perdón, no parte de la nada. Y por lo tanto no hay verdaderamente una creación del ser a partir de la nada. Parte del ser, ¿no? El famoso párrafo 86 de la Enciclopedia de las Ciencias en Compendio. La tesis de la primera gran dialéctica no es el ser, es la nada. Digo, perdón, no es la nada, es el ser. Perdón, me estoy liando todo el rato. Vamos, lo que quiero decir es que en Hegel no hay verdaderamente una creación ex nihilo, no hay una creación a partir de la nada. Y por lo tanto, el ser también adopta un cariz absolutamente funcional, que es casi, casi podríamos decir, de orden más epistemológico o más lógico que verdaderamente metafísico. Y por lo tanto, para Tomás de Aquino es absolutamente fundamental comprender que la analogía del ser y la ciencia de la metafísica solamente pueden tener sentido en relación con una metafísica de la participación, una metafísica creacionista. Y esto hace necesariamente que la analogía del ser sea ad unum, que haya un principio resolutivo último, tanto intrínseco como extrínseco, ¿no? Em, y en este sentido, Tomás de Aquino integra el acto aristotélico y lo integra con la participación platónica, ¿no? Y por eso dice Fabro que para Tomás de Aquino la analogía es el momento semántico de la creación y de la moción divina, ¿no? Es la forma en la que nosotros captamos el orden como Dios ha dispuesto el ser en las cosas. Y por lo tanto es la forma en la que nosotros captamos cómo se produce precisamente esta causalidad divina y esta moción divina en todas las cosas, ¿no? Em, claro, ¿cuál es el gran problema que tienen todos aquellos que siguen esta flexión formalista del tomismo? Para empezar, que ellos en vez de reducir todos los principios ad unum, realmente los reducen a dos. La famosa prioridad de la analogía de proporcionalidad, en el fondo se explica porque para ellos la esencia tiene una actualidad independiente del acto de ser. Por lo tanto, no hay una resolución intrínseca ad unum, hay una resolución intrínseca ad duem sería, ¿no? Ad duo. ¿Por qué? Porque para ellos los coprincipios de acto de ser y de esencia tienen cada uno su propia actualidad, ¿no? El famoso esse essentiae y esse existentiae aviceniano. Por la parte extrínseca sí que no tiene ningún problema en encontrar la resolución eh, ad unum. De hecho, es lo que dice Cayetano, ¿no? En su breve tratado de la analogía, lo que dice es que intrínsecamente la analogía que rige la constitución del ente es la analogía de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque los principios que explican todo son dos principios ¿no? Que establecen una relación de acto y potencia que explican toda la estructura del ente. La causalidad extrínseca, sí, hay una reductio ad unum, porque tenemos, en el fondo, Dios es la causa eficiente, formal y final de toda la creación y de toda la realidad, ¿no? Claro, en Tomás de Aquino esto no es así. En Tomás de Aquino todos tenemos muy presente el famoso párrafo el famoso definición, ¿no? Del esse est actualitas omnium actum et propter perfectionum perfectionum, del, la cuestión de potencia 7 artículo 2, ¿no? Em, el ser es el acto de todos los actos y por lo tanto es la perfección de todas las perfecciones, incluido la de la misma esencia con la cual se compone para realizar el ente. Bien,
Y por lo tanto, Cornelio Fabro explica que en el análisis del ente podemos tener en cuenta una consideración predicamental del ente, en el cual hay cabida para una forma de analogía de la proporcionalidad que es muy interesante y es muy válida para explicar lo que hemos dicho, ¿no? La estructura interna del ente en el orden predicamental, ¿no? La relación entre sustancia y accidente, la relación entre materia y forma, em, y demás. Y en cierto modo también la relación entre esencia y acto de ser en el ente ya constituido, ¿no? Pero la analogía de atribución, la analogía de referencia ad unum, es la analogía adecuada para resolver la ciencia del ente en su principio radical fundamental intrínseco, que es el acto de ser, el esse in actu, ¿no? Que es participado, y aquí está toda la doctrina de la direction de Fabro, que es tan interesante y que es lo que da la oportunidad precisamente para que esa moción divina se introduzca en la misma estructura ontológica del ser, em, habilitando una emergencia ontológica, una emergencia del acto, ¿no? Que va activando todas las distintas formalidades que constituyen el ente hasta incluso ser capaz de activar por medio del intelecto agente la facultad intelectiva, ¿no? Em, y por eso podemos hablar de una necesaria, de una presencia íntima de Dios en todas las cosas. Y por eso no necesitamos hablar ni de premoción, ni de concurso, ni de todo este lenguaje característico del tomismo o de la escolástica del barroco, que es tan enrevesado y tan complejo a la hora de tratar de explicar cómo se da la causalidad, ¿no? Y por lo tanto, la analogía fundamental para Tomás de Aquino es la analogía que se establece entre el esse per essentiam y el esse per participationem. Em, si el acto de ser es una perfección, por lo tanto requiere de una fuente de la perfección. Esto lo vemos muy claramente, por ejemplo, en la explicación de la cuarta vía de Tomás de Aquino, ¿no? Todas las perfecciones exigen que nosotros comprendemos y vivimos de manera jerarquizada o como participaciones intensivamente distintas, ¿no? El amor, la vida, la belleza, el mismo acto de ser, exigen la presencia de una fuente de esa perfección. Y esa fuente de la perfección sería el esse subsistens. Y por lo tanto, tanto en el orden predicamental que hemos dicho que permite esa analogía de la proporcionalidad, hay cabida para una analogía ad unum, porque de nuevo el ser de los accidentes se dice según una analogía de prius et posterius en relación con el ser de la sustancia, y es el ser de la sustancia el que realmente resuelve toda la constitución intrínseca del ente en el orden predicamental, como en el orden trascendental. Está clarísimo que la analogía que conviene a la participación del ser es la analogía de atribución intrínseca o la analogía de referencia ad unum, ¿no? Del, del esse per se subsistens, que participa a su ser en las criaturas, ¿no? Que tienen, por lo tanto, el ser de manera participada. El padre Alain Contat definía el ente como id quod finite partecipat esse, ¿no? Como aquello que participa al ser de manera finita. Y esto nos sitúa en una especie de dimensión que es paradójica y que puede resultar aparentemente problemática, y ya con esto termino porque me he enredado más de la cuenta. Y es que la causalidad, la participación, como la indagación necesaria de la metafísica. No olvidemos que la metafísica como ciencia pues, consiste en la observación y la definición de un objeto, sus propiedades y en la indagación de sus causas, tanto extrínsecas como intrínsecas, ¿no? Entonces, en estas causas extrínsecas, o en esta indagación de las causas, somos conscientes de la tremenda distancia que hay entre el ipsum esse, entre la modalidad de ser que consiste en ser por esencia, y en la modalidad de ser que consiste en ser por participación, ¿no? Lo cual supone una especie de alejamiento casi infinito que nos hace pensar en una equivocidad, ¿no? Y sin embargo, el carácter absolutamente dependiente del ser por participación, el anhelo ontológico que tiene la realidad participada de estar íntimamente vinculado con la fuente de su participación, de alguna manera como que resuelve esa brecha aparentemente infinita y nos permite comprender que la presencia de Dios por medio de la participación y por medio de la causalidad de alguna manera es la causa total necesaria
intensiva de este acto de ser, ¿no? Y por eso hay una cierta, así como hay una cierta lejanía absoluta entre el ser por esencia y el ser por participación, precisamente por esa dependencia radical estructural, hay también una relación inmediata, ¿no? ¿Cómo lo diríamos? De una especie de indigencia ontológica absoluta que nos hace estar íntimamente vinculados con la fuente de nuestra creación. Y dice Fabro, en este sentido, que el acto de ser el ese supone una inmanencia per potentiam, per essentiam y per presentiam de Dios en la criatura. Mm, Y yo creo que lo voy a dejar aquí. Tengo alguna cosita más, pero yo creo que lo voy a dejar aquí porque ya hemos dicho muchas cosas. Ha sido todo esto muy intenso y queremos dejar lugar a preguntas si las hay. La primera sería, si la nota esencial de la analogía, según la visión fabriana, es la referencia ad unum, ¿cómo podríamos solucionar que Santo Tomás en el De Veritate, cuestión 2, artículo 11, parece cambiar de opinión, indicando que la proporcionalitas es más fundamental y la única que puede usarse para Dios y el ente en contraposición con la atribución intrínseca? Esto lo explica el mismo Fabro cuando habla de la aparición de la proporcionalidad o cómo aparece la proporcionalidad en Cornelio Fabro. De hecho, fíjense, tengo aquí mi libro abierto de causalidad de participación para no meter la pata. Eh, hay una discusión muy históricamente muy fuerte entre los tomistas a la hora de interpretar los textos de Tomás de Aquino en este sentido. Y una de las cosas que dice Fabro es que es uno de los pocos temas que Tomás de Aquino no trata de una manera sistemática, lo cual tiene sentido por otro lado, ¿no? Porque entendamos que el proyecto que está haciendo Tomás de Aquino no es el de una elaboración sistemática de temas metafísicos, ¿no? Para él la filosofía es anchi la teología y por lo tanto todo lo que él desarrolla en materia de filosofía y de teología tiene que entenderse en relación con, con ese fin. Em, y en este sentido no hay tampoco, hay textos en los que parece que Tomás de Aquino se inclina mucho a favor de la analogía de la proporcionalidad, hay otros en los que se inclina más a favor de una atribución intrínseca. Yo a esto tengo dos respuestas, que no son mías, son de Fabro. La primera es que en el fondo, si lo pensamos, la analogía de proporcionalidad eh, es una analogía que vale mucho, por ejemplo, para referirse al predicado, a cómo se predica la divinidad respecto a las personas de la Trinidad, ¿no? Porque las tres personas son Dios. Y tenemos, ay, perdón, y por lo tanto tenemos un mismo término que predicamos de cosas que son distintas entre sí y sin embargo eh, es conveniente para las tres personas, ¿no? Eh, pero en el fondo toda la analogía, y esto hay que entenderlo, que la analogía de proporcionalidad en el fondo no es un mismo término que se refiere a muchas cosas distintas, que es en lo que consiste clásicamente la analogía, sino que son parejas de relaciones, ¿no? Eh, Acto-potencia, materia-forma, sustancia-accidentes. Estamos hablando de palabras distintas. ¿Dónde está la analogía entre esas relaciones? Precisamente en la relación misma, ¿no? Es una relación de activación de la potencia, podríamos decir, ¿no? Hay una activación de la potencia en la relación entre potencia y acto, hay una activación de la potencia en la relación materia-forma, hay una activación de la potencia en la relación sustancia-accidentes. Y por lo tanto, en el fondo, toda forma de analogía de proporcionalidad se puede reducir a una analogía de referencia, a una analogía de atribución en el caso de que sea proporcionalidad propia, ¿no? Porque, porque en el fondo lo que es semánticamente común entre todas esas relaciones no son los términos que se ven involucrados, sino es la relación que hay entre ambos, entre las distintas parejas, quiero decir. Y por lo tanto, todas estas formas de analogía de proporcionalidad tienen que ver con una analogía de referencia. Eh, Y luego iba a decir una segunda cosa, pero que no recuerdo muy bien. No recuerdo, si les tengo que ser del todo sincero, no recuerdo yo ese pasaje al que usted hace referencia o al que se hace referencia del De Veritate. Pero lo cierto es que Fabro
da cuenta de todos estos pasajes en su obra de causalidad y participación y seguramente se puede encontrar ahí. También hay que comprender que el De Veritate es un texto relativamente juvenil de Tomás de Aquino. Es un texto que a mí me encanta, pero es un texto que es relativamente juvenil de Tomás de Aquino. Y es verdad que eh, más adelante, en textos de más madurez, él hace muchas precisiones sobre, o sea, especialmente sobre la doctrina de la analogía. Entonces, si vamos, por ejemplo, al Tratado sobre las sustancias separadas, que es una de sus obras de madurez, pues ahí vemos que el tratamiento que se hace de la analogía es mucho más preciso, es mucho más reflexivo, es mucho más profundo. Y esto hay que comprenderlo, que hay obviamente hay una unidad doctrinal en casi todas las materias en Tomás de Aquino, pero también hay un desarrollo de su pensamiento. No sé si esta es la explicación adecuada en este caso concreto, estoy seguro que no, pero tampoco puedo ponerme ahora a revisar el caso en cuestión, así que lo siento mucho, no puedo responder completamente a la pregunta. Pero vamos, espero que lo que ya he dicho al menos pueda dar un poco de criterio para responder. Vamos a la otra pregunta. La analogía, siendo una herramienta lógica, nos ayuda a significar correctamente la esencia divina. Ahora bien, dado que más conocemos lo que Dios no es que lo que es y lo que afirmamos es lo que lo hacemos es analógica o imperfectamente, ¿podría de todas formas conservarse un apofanticismo como el de Nicolás de Cusa o de Plotino que prioriza el carácter incognoscible de la causa, o necesariamente la analogía rechaza el negativismo neoplatónico? Muy buena pregunta. Rápido y mal no lo creo. Y de hecho, Cornelio Fabro es muy interesante que tiene en cuenta el- la, la- la triple vía de la teología de Dionisio, ¿no? Y dice que la analogía en el sentido más tomista o en el sentido más genuinamente tomista no tiene que ver realmente con la vía affirmationis, tampoco propiamente tiene que ver con la vía negationis, aunque recordemos que la analogía supone una semejanza en la mayor de semejanza y por lo tanto en la misma estructura y en la misma predicación de la analogía que se da implícitamente la conciencia de de que hay más de negación que de afirmación. Pero para Fabro, al menos, esto no es de Tomás de Aquino, ¿eh? Esto es de Fabro. Para Fabro, la analogía tiene que ver sobre todo con el momento de la eminencia, ¿no? Con el momento teológico de la eminencia, que es donde se ve que, que efectivamente lo que nosotros conocemos como perfecciones imperfectas o que se dan o con modalidades imperfectas, de manera jerarquizada, pero con modalidades imperfectas, exige una predicación eminente de esta realidad, ¿no? La experiencia que nosotros tenemos del amor, por ejemplo, que se puede dar según un más y según un menos, pues yo amo más a mi mujer, por ejemplo, de lo que amo, yo que sé, a mi móvil o de lo que amo a mis hijos y demás. Hay una jerarquía de intensidades en el amor y esta jerarquía de intensidades en el amor reclama la existencia de un amor por antonomasia. Y ese amor por antonomasia, dice eh, Fabro, es a lo que Tomás de Aquino se refiere cuando habla de Dios como ese subsistence de perfección de todas las perfecciones. Otro apunte, ojo, cuando hablamos de la analogía decimos que la analogía es un instrumento lógico. La analogía es una semántica que tiene que ver obviamente con la lógica en cuanto que eh, es la ordenación de distintos significados referidos a una palabra. Pero la analogía del ser, yo diría que tiene más de metafísica que de lógica, porque si no hacemos este matiz, podemos caer en el peligro de considerar que la analogía es como una especie de herramienta a priori que nosotros imponemos sobre la semántica del ser, cuando realmente es al revés. El discernir cuál es el tipo de metafísica que mejor se adecua al ser exige no un dominio de la lógica, sino una apertura a la contemplación de cómo se da el ser en las cosas. Y eso nos permite definir y describir adecuadamente en qué consiste esta analogía. ¿Bien? Entonces, mucho ojo, porque es verdad que hay un punto lógico formal en el uso de la analogía, pero hay un punto que, concretamente en la analogía del ser, yo diría que es principal, que tiene que ver con la parte metafísica real o metafísica trascendental de de la analogía.
Pasó a la siguiente pregunta. Nos preguntan, ¿es la analogía un principio autosuficiente del ser o necesita a su vez participar de una estructura más fundamental? La analogía no es un principio. No es un principio en el sentido de que, pues, un principio es aquello de lo que surge otra cosa, ¿no? La analogía no surge de nada. La analogía es una, una expresión de una forma como nosotros tenemos de comprender cómo será el ser en la realidad, ¿no? Y de comprender que ese ser se da según una cierta comunidad. Hay algo en común en todas estas formas de darse el ser, ¿no? En cómo se da el ser en mí, el cómo se da el ser en el color marrón de mi chaqueta, en cómo se da el ser en mi altura, en cómo se da el ser en el ordenador que tengo delante y en cómo se da el ser en Dios. Todos esos seres se dicen ser de una manera que es igual desde un cierto punto de vista, a pesar de que entre ellas existe una desemejanza absoluta, ¿no? Porque he hablado de sustancias, he hablado de accidentes y he hablado del ser por esencia. He hablado de sustancias naturales y he hablado de sustancias artificiales. Los modos de ser de todas estas son absolutamente distintos entre sí, pero tienen algo en común. Entonces, la analogía no pretende ser un principio de absolutamente nada. La analogía lo que pretende ser es una, una explicación, más bien, ¿no? Una especie de fórmula que nos permite interpretar adecuadamente o leer adecuadamente cómo se da, cómo se da el ser en la realidad, ¿no? Esa es la semántica de la participación a la que hace referencia el título de la charla, ¿no? Es como la clave de comprensión lógica del lenguaje del ser en la creación. Sí, pero no Pas- intentamos, o sea, en este sentido, la analogía no tiene un valor metafísico en sí mismo. La analogía sirve para comprender la semántica del ser, como puede servir para comprender la semántica de, yo qué sé, de las ciencias o para comprender la semántica ¿no? Las ciencias sabemos que funcionan unívocamente, no funcionan analógicamente, pero vamos, para comprender una cierta semántica divina de la teología, no sé, pero vamos, no es un principio metafísico en sí mismo. Leo la última pregunta. En el tomismo intensivo se concibe el ser participado según la razón de participación, que da cuenta de la finitud del ens por participación con referencia al ipsum esse. ¿Sería este el fundamento inmediato de la analogía o hay que buscar un principio más próximo a las predicaciones predicamentales? Una pregunta muy, muy interesante. De hecho, Fabro advierte que cuando Tomás de Aquino dice que la analogía es ad unum, se refiere ad unum real, no ad unum rationem. Es decir, que Fabro admitiría, y Tomás de Aquino yo creo que también admitiría la posibilidad de que la ratio de hecho fuera variable. Es decir, que la forma de comprender el ser fuera simpliciter de distinta ratio, pero que tienen un vínculo metafísico, que es el vínculo de la causalidad, ¿no? De la participación real, ¿no? Obviamente, la ratio que conviene a cómo se da el ser en Dios es absolutamente distinta a cómo se da el ser en las cosas participadas. Lo que nos permite hablar de analogía ad unum, por lo tanto, no sería la ratio, no sería el tener una ratio común. Y por eso digo que en la analogía del ser tiene una valencia o un valor más ontológico o metafísico que lógico. Esto me parece absolutamente alucinante. O sea, me parece que es acercarse a tocar el sol, ¿eh? Es una analogía que se basa en la causalidad, en la participación. Y si nos ponemos románticos o nos ponemos teológicos y queremos introducir el tema del amor y de la creación como acto de amor de Dios, lo que estamos diciendo son palabras mayores, ¿no? Obviamente el acto de amor, cuando hablamos de Dios como amor, esto es una pregunta que me hicieron los alumnos de máster antes de ayer, cuando hablamos de Dios como amor y hablamos del amor en el, en el- en la experiencia humana, estamos hablando de dos cosas absolutamente distintas. Dios ama creando la realidad y ama manteniendo la realidad en el ser.
Y el amor de Dios implica la relación entre las tres personas divinas en absolutamente todas sus operaciones, tanto ad intra como ad extra de la Trinidad. ¿No? El amor en nosotros es una cosa muchísimo más elemental y muchísimo más limitada. ¿No? Y sin embargo, podemos decir que hay una comunión de amor, hay una semejanza, hay una similitud en el amor humano y en el amor divino, que no se basa precisamente en que estas dos concepciones del amor convengan o haya un vínculo lógico común, sino en el hecho de que el uno es causa del otro y que nuestro amor está ordenado al amor con mayúsculas, ¿no? A la contemplación del amor con mayúsculas y al disfrute del amor con mayúsculas que es Dios. De nuevo, el amor que obviamente que tiene que ver con la voluntad y tiene que ver con el bien y por lo tanto tiene que ver con el fin. Perdón si estoy respondiendo de una manera un poco desarticulada, es que ha sido un día un poquito duro y no me siento ahora mismo particularmente lúcido, pero yo espero que más o menos se entienda lo que he querido decir. Paso a la última pregunta, es, ¿la analogía como referencia ad unum sería entonces una confirmación para el metafísico de que la resolutio o la reductio ad unum es el verdadero método de la metafísica en lugar de la separatio? Sin duda, sin duda. O sea, perdón, pero yo tuve un profesor que nos machacó muchísimo con el tema de la separatio. eh, Sin duda, no, la separatio, Tomás de Aquino, cuando habla de separatio es en un contexto epistemológico muy concreto, ¿no? Yo no sé si diría que la analogía es el método, yo diría que el método es la resolutio y que Sí, el profesor Pascual, justamente, me preguntan por aquí, el padre Rafael Pascual, sí. Yo diría que el método es la propia resolución de las causas del ser, pero que la forma adecuada de expresar esa resolución es la analogía, ad unum, seguramente, sí, sí, 100%. Y yo creo que en esto estoy de acuerdo con Fabro, estoy de acuerdo con el padre Alain Contra. No estoy haciendo aquí una referencia a una autoridad o a una argumentación de autoridad, Em, pero me parece clarísimo. Si alguien tiene de todas formas interés en profundizar en este aspecto concretamente, yo le invitaría a leerse, si les puede dar un poco de pereza leerse causalidad y participación, váyanse a la conclusión de causalidad y participación, porque la conclusión de causalidad y participación, Fabro hace un gesto de inmensa caridad filosófica y hace una especie de síntesis magnífica de todo el libro. Y además, ahí hay un apartado que además creo que es de los primeros en los que habla explícitamente de la analogía en relación con la metafísica.